Hola, buenas tardes, queridos amigos, querida gente de formación del escritor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están transitando este invierno? Nosotros en la última semana de clases antes del receso escolar, con gente que está entregando parciales y otros que están recibiendo devoluciones. ¿Hay buenas notas? Sí, hay muy buenas notas, muy pocas recuperatorios y muy pocas notas por debajo de lo que corresponde. Así que bueno, esto nos habla de un primer cuatrimestre altamente positivo para todos nosotros. Les queremos contar que después, en estas 2 semanas, ustedes van a poder escuchar producciones de nuestros alumnos que nos van a dejar gentilmente para que leamos al aire y para que todos ustedes escuchen mucho de lo que se hace en las distintas materias, más allá de lo que ustedes han venido escuchando durante estas semanas con los profesores y los alumnos, contando y haciendo otras cosas que quedaron de cada una de las consignas de producción a partir de los temas desarrollados por los profesores. Y hoy, y esta tarde, tenemos una clase maravillosa de taller de lectura, escritura y oralidad. Esta es una de las materias troncales, unas materias del primer año, que está a cargo de la profesora Michelle Barros. Y hoy ella les va a contar a ustedes, van a tener una suerte de clase acá en la radio, va a hablar de un tema que queremos mucho, que es muy, muy caro para todos nosotros, que es el microcuento. ¿Vamos a escucharla? Hola, mi nombre es Michelle Barros, soy doctora en letras y docente de la carrera de formación del escritor en la Escuela Municipal de Arte y Comunicación de 3 de febrero. Allí dicto una materia, el taller de lectura, escritura y oralidad, cuyo objetivo es introducir, entre otras cosas, a las representaciones sobre los escritores, las particularidades del concepto de literatura y fundamentalmente a las características básicas de los géneros literarios. En este programa vamos a trabajar con un tema específico de la unidad género narrativo que corresponde a esta materia, y el tema en particular en este caso es el microcuento. Para eso, a lo largo de este programa vamos a abordar la definición de microcuento, vamos a ver algunas características, vamos a escuchar algunos ejemplos y finalmente también vamos a ser testigos de algunas de las producciones de nuestros alumnos y alumnas, trabajando un poquito con las características, retomando lo visto en la parte teórica. Los y las invito entonces a ser parte hoy de la clase del taller de lectura, escritura y oralidad de la carrera de formación del escritor. Bienvenidos y bienvenidas. Empecemos entonces con el tema que nos convoca hoy. El microcuento. ¿Qué es un microcuento? Bueno, el microcuento es un texto ficcional caracterizado por su corta extensión, es decir, narra una historia de forma condensada. A pesar de lo que muchos dicen, hay toda una discusión respecto del tema, no existe una extensión específica para designar a un texto narrativo como microcuento, pero se supone que debe mantenerse en el límite entre una línea, un párrafo y como máximo media página. En tal sentido, hay muchas discrepancias respecto del nombre. En algunos casos se lo llama microrelato, en otro mini cuento, o en otros casos cuento hiperbreve. Respecto de sus características,
podemos decir que el microcuento presenta una situación narrativa incompleta. ¿Esto qué significa? Que, dada su extensión, el microcuento no puede decir todo. Y acá es donde entra con fuerza el papel del lector, quien va a completar el sentido de la historia, va a intuir lo que ha ocurrido. Y entonces podríamos definirlos como historias abiertas, en donde el lector, libre de aventurar sus interpretaciones, puede atar los cabos sueltos de ese cuento. Generalmente, no siempre, pero generalmente tienen final abrupto o imprevisible. El microrrelato puede dejar al lector con interrogantes. Y es un relato extremadamente rápido, caracterizado por la fugacidad. Es una viñeta de cierta situación, como si pudiéramos espiar durante un segundo otro mundo que no entendemos del todo. Entonces hay algo ahí de la ruptura, de lo escindido, de lo incompleto. Uno tiene la sensación de que esa historia puede ser parte de una historia más amplia, pero que no se desarrolla. Entonces es una invitación al lector a participar, incluso en los relatos más extensos, ¿sí? El microcuento invita a imaginar el trasfondo oculto de esa historia, ¿no? A llenar los espacios vacíos con significaciones. Me suena esta idea bien de Umberto Eco, ¿no? La idea del texto perezoso, ¿no? Donde el lector tiene que completar la significación. Por supuesto, en términos lingüísticos, el microcuento necesita de un lenguaje preciso. Sobran los conectores innecesarios, las redundancias o las reiteraciones. La microficción requiere únicamente de palabras justas. Quiero aclarar que un microcuento no es una anécdota, ni tampoco son frases aisladas. Como todos los subgéneros dentro del género narrativo, el microcuento tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y su objetivo es contar una historia y resolver el conflicto que se plantea en muy poquitas líneas. Por lo tanto, el periodo de tiempo que se cuenta va a ser breve. Va a transcurrir muy poco tiempo entre el principio y el final. Además, trata de evitar muchos personajes. 3 personajes en un microcuento ya son una multitud. Suelen suceder en un solo escenario. Y por eso, por todas estas características, es muy importante la selección de los detalles. Y más que nada, y muchos no saben esto, también es importante la selección del título. El título en el microcuento es esencial, porque puede anticipar el contenido, puede incluso funcionar casi como un epígrafe, ¿no? En donde uno tiene que reinterpretarlo cuando llega al final. Tiene que tener una extensión mínima y generalmente, no siempre, pero generalmente forma parte de la historia. Hay una idea, tal vez, que circula de la idea de que hay ciertos microcuentos o que los microcuentos no pueden contar grandes historias. Bueno, hay microcuentos famosos, ¿no? Por su reducida extensión, pero que cuentan historias con un gran significado, que no tiene que ver con un valor social, un gran significado estético, tal como esperamos que sea todo lo que es literatura. Entonces, nos encontramos con el famoso microcuento de Augusto Monterroso, titulado El dinosaurio, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y en esa oración condensa un montón de preguntas que el lector se hace. Y ahí está el gran efecto del microcuento, ¿no? Yo les voy a leer 2 cuentos más, en este caso, con las mismas características. Están escritos en una línea y contienen el título dentro del cuerpo. El primero se llama El hombre invisible y dice así:
Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Acá quiero destacar algo, que es la palabra invisible, que nos genera diferentes, nos dispara diferentes significaciones, ¿no? La idea de la invisibilidad, entendida como un tópico propio de la ciencia ficción, pero también la invisibilidad como la ausencia o la indiferencia, que puede aparecer acá, ¿no? A partir de ese nadie se percató de ello. El hombre invisible ni siquiera podía decir o podía percibirse como invisible, ¿no? Este es un cuento de Gabriel Jiménez Semán y la palabra invisible aparece dentro del cuerpo, ¿no? Hay otro ejemplo que les quiero leer, que es un microcuento de Enrique Vilas Matas, que se llama Molestia, y dice: sentí una molestia muscular, era la 5ª vez que yo nacía. Nuevamente en una oración, la palabra molestia dentro del cuerpo y esta segunda parte del enunciado que dispara un montón de significaciones. El nacer varias veces, a mí me remite mucho a mis lecturas, Ana María Schwa con Octavio el Invasor, ¿no? Ser de otro planeta que nace como bebé y se termina perdiendo en la humanidad, o ciertos tópicos vinculados con nuestra formación católica, el Renacimiento. Muy interesante entonces cómo pequeñas palabras, pequeñas expresiones disparan un abanico de posibilidades de sentido. Voy a leerles un último cuento, que este es un poco más extenso, porque quiero darle voz a mis alumnos y alumnas. Se llama Entierro y dice así: el viejo murió en febrero, chayero hasta para morirse. A la vuelta del cajón sobrevolaban olores a harina mojada y a muerto. Viejo podrido, le susurró mientras veía la tierra devorarse gustosa el cajón. Enterró ahí las visitas nocturnas, todas las veces que se hizo la dormida, mientras él le gemía al oído y le metía los dedos duros de tanta chaya allá abajo, allá hondo. Alzó del suelo un puñado de harina que le pesó como plomo en la mano y se lo lanzó al cajón. A ver si con eso se le tapa la vergüenza. Este hermoso cuento de Paula Salman, que como han escuchado no tiene una oración, sino que está escrito en un solo párrafo, en un único párrafo, es un cuento que nos dice mucho más, pero sin embargo es una historia cargada de significado, ¿no? El entierro puede verse más allá del enterrar al muerto, ¿no? El entierro del abuso, ¿no? Del dolor, el olor a podrido, a muerto. Acá hay un narrador en tercera persona, pero que focaliza en este personaje, ¿no? Y cómo las palabras, cada palabra está elegida al detalle, ¿no? El olor viejo podrido. Podrido no tiene que ver con la muerte ahí, sino con la mente, con la perversión, ¿no? El puñado de harina le pesó como plomo. La vergüenza. Entonces, la tierra que se devora gustosa. Hay pequeñas selecciones léxicas que hacen de este cuento de este microcuento una historia completa, ¿no? Así que ahora, después de leer estos ejemplos, como dije antes, me gustaría que escucharan un poco la voz de los estudiantes y las estudiantes que produjeron, en el marco del taller de lectura, escritura y oralidad, microcuentos.
Bueno, les cuento entonces un poquito más sobre la consigna de producción que hicimos en clase. Cada alumno y alumna debía escribir un microcuento, es decir, una historia literaria de no más de media página, y a diferencia de otras consignas, en este caso tenía ciertas exigencias, como todas las consignas de taller, ¿no? Que es que debían introducir, se les presentó, se les propuso un inicio para ese cuento, una frase de inicio, una fórmula de inicio, un objeto y un espacio. Entonces yo les voy a ir contando en cada caso cuál fue el objeto, el espacio y el inicio, y vamos a ir escuchando los cuentos y haciendo un pequeño comentario. Vamos a arrancar entonces con el cuento de Guillermo Cardoso, a quien le tocó el inicio había una vez, el espacio era el desierto, y lo que tenía que hacer era, el objeto era la guitarra. Escuchémoslo. El gran mercader. Había una vez un mercader de oído extremadamente hábil. Lo único que poseía era un camello para atravesar los duros desiertos y su guitarra. Al hacerla sonar, soltaba hipnotizantes acordes que le aseguraban intercambios impensados. Un día de suerte obtuvo una alfombra, una lámpara y una pirámide. Como escucharon, Guillermo introdujo el título dentro del cuerpo del cuento, mercader, en este caso el gran mercader, y lo interesante, es un solo párrafo este cuento, es este final en donde pasamos de la alfombra, la lámpara, a una exageración como la pirámide, ¿no? Esa última palabra es la que refuerza el efecto del cuento. La guitarra está introducida justamente como el elemento mágico del cuento. Y bueno, no hay explicación más allá de lo que cuenta el narrador, no sabemos cómo consiguió la guitarra, no importa tampoco en la historia, ¿no? Todo está puesto en ese efecto del final. El segundo cuento que vamos a escuchar es el cuento de Agostina Costa. El cuento se llama Ahogo, y la particularidad que tuvo que sortear Agostina fue el hecho de que le tocó el desierto como espacio y el pingüino como objeto, algo que en términos narrativos se hacía bastante difícil, pero ella lo sorteó muy bien, así que vamos a escucharlo para hacer luego algún comentario. Había una vez un hombre en un desierto. Hacía tiempo que los recuerdos se habían desdibujado en su mente y no recordaba cuánto había pasado navegando en las dunas infinitas. El viento se volvió salvaje y el velero se precipitó sobre las dunas con fuerza incontrolable. El hombre apenas tuvo tiempo de ver la roca que asomó su punta entre la arena y desgarró la madera de la nave. La frenada violenta lo hizo caer hacia las arenas movedizas y comenzaron a engullirlo. Y mientras daba brazadas en un intento de desplazarse hacia la roca, se detuvo en seco al ver un pingüino agitando su aleta desde la cima de la piedra, cual saludo inocente. Este cuento está muy bien escrito, me gusta cómo Agostina logra esa fusión cortasariana casi, ¿no? De dos espacios, el desierto y el velero, las olas, el mar, ¿no? Y cómo esos dos espacios se confunden y terminamos como lectores sin saber si realmente está en el mar o si lo que ve es el desierto y está viendo espejismos. Esa posibilidad de trabajar con la metáfora que sirve tanto para la arena como para el mar, de navegar por las dunas, el tema de la fuerza de las olas, pero al mismo tiempo las arenas que lo engullen, como puede ser tranquilamente el mar. Para mí ha hecho un trabajo con el detalle en términos de léxico muy valioso y muy interesante.
El cuento que vamos a escuchar ahora es de Lucía Ypes, y en este caso ya tenía como inicio Me contó un pajarito, y tenía también como objeto el camello y como espacio la playa. Vamos a escucharlo. Me contó un pajarito que hace 6 años la familia Wang Yu, residente en las inmediaciones del desierto de Hebei, avisó que algún día demostraría con hechos la existencia de un agujero tubular, imperfecto y ligeramente diagonal que atraviesa la Tierra. Ellos no son científicos, yo tampoco. Ellos son artesanos y yo una simple maestra marplatense. Cuando los conocí durante mi viaje a tierras chinas, me sorprendieron con tazones de leche provenientes de una vaca argentina. No me respondieron cómo la habían conseguido, sino con su teoría de entrecasa. Hoy, como todos los días templados y serenos de primavera, desperté de mi siesta en la playa por culpa de un estruendo incomprensible que hundió la arena como en un pase de magia. A unos pasos de mi lona apareció un camello confundido y un poco chamuscado. Atado al cuello traía un mensaje en perfecto español. Ahora le toca a usted probar la leche de camella. El cuento, en este caso el microcuento, se llama El agujero secreto de la Tierra, y en su momento Lucía contó que había escuchado de esta teoría y lo incluyó en el cuento. Creo que hizo un trabajo fenomenal, principalmente con esta primera teoría que presenta, ¿no? También está escrito en un solo párrafo. Esto del agujero tubular imperfecto fue lo que ella escuchó en los medios o leyó por ahí y lo trajo, y esa teoría es la que de alguna forma articula el resto de los hechos, ¿no? En este caso la aparición de la vaca argentina en la China, y luego la aparición del camello en la playa marplatense. Ese contraste, ese aspecto sorpresivo del camello chamuscado en la playa, hace valer la pena el efecto del cuento, y la verdad el hecho de trabajar con el humor, que nunca es fácil, lo hace incluso más significativo. El cuento de Susana Burgos, llamado Rebelión, tiene el mismo inicio que el de Lucía, Me contó un pajarito, pero en este caso el espacio era el castillo y el elemento era el dulce de leche. Y Susana hizo algo interesante, que es armar un cuento con los rasgos del cuento de la narrativa tradicional, así que vamos a escucharlo ahora. Rebelión. Me contó un pajarito que en un castillo de no sé dónde había un príncipe tan malo y tan amargado que para poder soportar su vida comía un pote de dulce de leche diario. Ante un mandatario tan hosco, las vacas malhumoradas hicieron paro, y cuando se acabó este alimento, el heredero de la corona murióse de pena. Las almas bovinas cargaron con la culpa, aunque nunca fueron victoriadas por su contribución a la felicidad del reino. El trabajo de Susana Burgos o Palacios, ella usa los dos apellidos, da cuenta de algo que ya hemos hablado, que es la rapidez, ¿no? Es un cuento muy rápido, ¿sí? Que tiene una historia completa en donde pasan muchísimo tiempo, pero es interesante cómo ella trae los elementos del cuento tradicional para incluir estas restricciones que tenía, que era el dulce de leche y el tema del castillo, ¿no? Entonces acá tengo no sé dónde, el castillo de no sé dónde, el típico príncipe malo y amargado. Acá las héroes o las heroínas en este caso, son las almas bovinas o las vacas, así que es un cuento también que trabaja con el humor y que
cumple con las características típicas del microcuento. Vamos a cerrar este programa con el cuento de Oscar Pacios. Oscar, en este caso, tenía como espacio una escuela y tenía como objeto un pingüino, y escribió este hermoso microcuento que tiene media carish nada más, titulado Darwin. Vamos a escucharlo. En una escuela de la Patagonia, el profesor de ciencias naturales está frente a sus alumnos dictando la clase. Alumnos, hace mucho tiempo solo nos quedaba ser observados desde lo alto del acantilado. Hoy, y como consecuencia de la Tercera Guerra Mundial y el uso de armas nucleares, el planeta no es el mismo. Algunas especies han evolucionado y otras involucionado. Un transmisor desciende del techo y el profesor exclama: Homo sapiens 4534, mi porción de plancton. 4535, ocuparse del pizarrón. 4536, repartir los exámenes a los alumnos. Sin torpezas. La puerta del aula se abre suavemente y aparecen 3 seres humanos con la tipología del hombre de Neandertal, alineados con una bandeja, una pequeña escalera y un borrador, y el tercero con una pila de hojas en sus manos. 4534 se acerca al profesor y en puntas de pie deja la bandeja en el escritorio que le llegaba a los hombros y mira con temor al profesor. Un pingüino de Magallanes de más de 2 metros de alto, vestido elegantemente con un frac y un moño negro de seda natural. El cuento, como han escuchado, trabaja con tópicos propios de la ciencia ficción, ¿no? Hay algo distópico en este mundo dominado por pingüinos, en donde los seres humanos somos los esclavos. Me hace acordar al planeta de los simios, ¿no? Y el título Darwin, que sugiere, digamos, cobra sentido al final del cuento, ¿no? En esta idea de evolución e involución que aparece nombrada a lo largo del cuento. La verdad que supo integrar muy bien los elementos, y este doble juego, ¿no? También del pingüino con el frac, que es el profesor en este caso, jugando con esa palabra que nosotros también entendemos como el traje, ¿no? Así que la verdad es que ha trabajado muy bien, y si bien tiene una extensión un poquito mayor, es una unidad completa, ¿no? Una unidad completa, uno tiene que nuevamente reponer un montón de elementos, y está en la maestría también de Oscar de seleccionar los datos y los elementos justos para las descripciones. Acá había una descripción necesaria, ¿no? En el tema de los Homo sapiens entrando y del profesor, eran descripciones necesarias para entender el sentido del cuento. Bueno, con estos trabajos entonces pude acercarlos y acercarlas un poquito a todos los ejercicios que hacemos en las clases de la carrera de formación del escritor, que tiene una metodología de taller. Y nada, me despido, hasta muy pronto. Quiero agradecer a los alumnos y las alumnas que me mandaron el audio con sus cuentos, y a todos los que participan de la carrera y también son parte de la Escuela Municipal de Arte y Comunicación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Un abrazo a todos y a todas, y hasta pronto. Qué magnífico, ¿no? Todo lo que escucharon, con cuánta claridad, con cuánto detalle. Y qué buenas las producciones de los alumnos, ¿no? ¿Qué les parecieron?
cuánto talento tenemos en formación del escritor, ¿eh? Bueno, en estas 2 semanas van a escuchar otras producciones de alumnos de todos los años de nuestra carrera, porque bueno, hoy es nuestro último programa en época de clases. Durante estas 2 semanas no nos vamos a ver en la escuela, en clase, pero sí con ustedes nos vamos a seguir escuchando como todos los miércoles. Y bueno, esta vez se nos acaba el tiempo, como siempre. Solo me cabe desearles a todos los alumnos desde acá unas felices vacaciones de invierno. Nosotros los profesores seguimos trabajando porque es un receso. Y ustedes, querido público, van a seguir escuchándonos porque es un placer estar con ustedes. Entonces yo me despido hasta el próximo miércoles a las 17, siempre por Hipervínculo Radio. ¡Nos vemos!